Infinito, bem. Como é que liga isso aqui? Tá ligado. Olá, boa noite a todos. Um prazer em novamente encontrá-los novamente nas Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Para nós é uma grande felicidade, uma vez por ano, abrir as portas da ECA para receber os pesquisadores de histórias em quadrinhos, né? Um lugar onde que alguém falou hoje, eu não sei se a pessoa está aqui, mas no pouco que eu fui participar, um lugar que você não precisa explicar para ninguém por que está estudando histórias em quadrinhos. Então, só essa expressão que eu ouvi hoje, por acaso, quando eu entrei na sala, já valeu todo o esforço que nós tivemos esses anos todos. Um lugar onde você pode falar sobre quadrinhos sem precisar explicar por que resolveu estudar quadrinhos. Então, é esse lugar, vocês estão aqui, são muito bem-vindos, estamos muito felizes em recebê-los nas 8ª Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Então, espero que aproveitem bastante, né, que tenham um bom evento. Temos aqui temos a convidada internacional, a Laura, que vem nos prestigiar, vai nos dar uma conferência sobre quadrinhos no país dela. E temos várias outras coisas que vocês todos conhecem a programação. Então, um prazer muito grande. Eu passo a palavra para os colegas para também recepcioná-los. Passo aqui para o Selby. Okay. Bom, boa noite a todos. É muito bom poder rever os colegas, os amigos. Como o professor Valdomiro disse, é muito bom a gente estar num espaço que a gente possa falar de quadrinhos sem ter essa justificativa do porquê está pesquisando. Por enquanto, em nome aqui da organização, agradeço, né, a vinda de vocês. Pelo que eu tenho notado, as coisas estão andando conforme esperado, né, tanto na parte online, né, dos contatos, dos documentos que as pessoas também pedem informações, e também aqui também com relação às salas. Espero que vocês aproveitem bastante. A gente também está entregando para quem participou no ano passado da modalidade remota das jornadas. Esse ano, quem estiver aqui pode retirar os livros do kit do ano passado. Então, quem tiver algum colega que participou também pode retirar lá na recepção. Então, só falar com os nossos valorosos monitores, não estou vendo nenhum aqui agora, mas eles estão nos ajudando muito e estamos aqui à disposição para ajudar. E também quero dar uma palavra para a nossa convidada internacional, porque o professor Valdomiro e eu assistimos uma apresentação dela no Congresso Internacional de Comunicação lá em Madrid, em 2019, e achamos que era um nome, né, adequado, aqui, especial, para apresentar para nós a produção mexicana dentro da tradição que as jornadas têm de trazer pesquisadores da América Latina. Então, sejam bem-vindos. Bom, boa noite. Meu nome é Roberto, todo mundo me conhece, sou vice-coordenador do Observatório. Dou boas-vindas a vocês. E dando seguimento ao que o Valdomiro falou, e usando um termo do Henry Jenkins, nós somos ACAFãs. Nós somos acadêmicos, né, pesquisadores sérios, e também somos fãs de quadrinhos. Então, essa é a nossa definição. Nós não somos nerds, nós somos pesquisadores de histórias em quadrinhos. E aqui nós nos reunimos para a gente discutir de maneiras diferentes, a partir de várias posturas teóricas, o nosso objeto de estudo. Agora eu estou vendo as nossas valorosas monitoras chegando, a quem eu agradeço muito. Estão vindo ali, ó. E eu vou passar... Deixa eu só queria fazer uma brincadeira, não resisto. Né? Você sabe como é que é a ACAFã em português, Roberto? Não. Panaca. Acabou com a minha fala. Eu estava sendo tão sério. Bom, vou passar a palavra aqui para o nosso colega Nobu,
Faz parte do... tá. Faz parte do nosso Politburo. Alô, alô. Bom, boa noite a todos, né? Muito obrigado, sejam bem-vindos, bem-vindas às nossas 8ª Jornadas Internacionais. Depois dessa essa piada, né, eu fico até sem graça se for qualquer coisa. Até porque eu sou quem fala no fim, né? Eu só falo no encerramento. Então, talvez, aproveitando que algumas pessoas que estão aqui não estarão na sexta-feira, né, que vão perder a minha fala, que é fantástica, maravilhosa. Então, os que estão aqui, aproveitem esse momento, porque eu vou falar, então, que é só um boa noite e muito obrigado, e sejam bem-vindos, né? Então, e também, mais uma vez, agradecer a todos que viabilizam a realização das jornadas. Eu sempre tenho muito contato, e a gente trabalha direto com os monitores, que sem eles a gente não consegue fazer um evento como esse, mas é o que eu costumo falar, são vocês que fazem esse evento, né? Vocês que vêm, que se apresentam, que viabilizam o evento, na verdade são vocês, não somos nós, né? A gente não vai ficar o dia inteiro falando em todas as salas, então são cada um dos pesquisadores, cada uma das pessoas interessadas em quadrinhos e que permitem esse ambiente que o professor Valdomiro comentou, né, que eu não preciso explicar para ninguém por que eu pesquiso quadrinhos. Então, cada vez que se fortalece esse meio, esse campo, é graças ao trabalho de nós, né, de vocês e de nós como pesquisadores, como pessoas que estudam e levam os quadrinhos a sério. É isso que é muito bacana. Então, eu me sinto muito gratificado. Tem algumas coisas que talvez não corram como a gente gostaria, né? Nada é perfeito assim, mas a gente procura corrigir. Eu prometo que a gente vai tentar fazer o máximo possível, aliás, a gente já faz o máximo possível para entregar para vocês um evento que tenha assim, uma qualidade excepcional, mas às vezes a gente não consegue por falhas, né, que a gente comete por aí. Mas de qualquer forma, então, muito obrigado, e eu vou falar na sexta-feira, hoje eu não falo mais. Tá? Promete? Prometo. Boa noite a todos. Eu acho que é a oportunidade da gente, uma vez por ano, reencontrar amigos, colegas pesquisadores, para juntos comermos paçoca, né? E dadinhos. Esse ano temos dadinhos. Geralmente a fala cômica fica para mim, mas esse ano, por algum motivo, eu acho que por esse esquecimento, a gente não combinou antes, a fala triste vai ficar para mim, que é o registro do falecimento do Marco Silva, historiador, pesquisador importante na área de história, tem estudos importantes sobre o Amigo da Onça, tem um livro muito bom também sobre Moacir Cine, que foi tema de 2 sessões temáticas aqui esse ano, e que foi integrante também da Comissão Científica das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos em outros anos. Acho que não poderia passar em branco um registro da importância dele e de uma salva de palmas, ainda que possam, Marco Silva, que foi uma referência na área de história e que também permitiu que quadrinho enquanto materialidade pudesse ser observado por esse campo científico. Fica esse registro, não tem uma piada, só vou dizer então abertas as 8ª Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Com isso, então, eu dissolvo a mesa. Fica bom, né? Dissolvo a mesa. E o pessoal pode sair, sumam daqui, só voltem cada depois. E daí eu tenho a honra de chamar a professora Laura Naleli Hernandes Neto, que vem diretamente do México para nos brindar com sua conferência sobre Las Eras de la Historieta Mexicana, Indústria e Produção. O Selby já falou como que a gente chegou na Laura, né, que nós participamos. Assistimos a palestra, ao trabalho que ela apresentou em Madrid. Eu lembrei muito que ela falou sobre como é que chama aquele personagem que você tratou mesmo? Era o Negrinho, né? Memim Pinguim. Eu lembro que você comparou com a Mamãe Dolores do Direito de Nascer, né? E na hora eu fiquei muito interessado. Achei muito interessante porque eu assisti o Direito de Nascer. Né? Ninguém pode dizer isso aqui, né? Eu assisti o Direito de Nascer quando passou na televisão. Então, quando eu era criança, e inclusive o ator, eu lembro que quando eu estava viajando para Santos, passando férias, o ator que fazia o pai, o avô, né? E estava hospedado no mesmo hotel, e nós fomos a assistir, naquela época, a televisão era uma coisa muito, não era todo mundo que tinha, né? Eu mesmo, na minha família, só tinha uma na casa do meu avô.
Eu lembro que nós fomos assistir no hotel, ele estava assistindo também, e passou exatamente a cena final, quando ele consegue recuperar a voz e dizer a verdade para os filhos, quem era a filha dele e tal. Né? E daí, no final, todo mundo levantou e deu uma salva de palmas para o ator. Né? Ele ficou muito emocionado. Então, é uma coisa que ele marcou muito, porque eu assisti Direito de Nascer. Então, você não assistiu, você é muito jovem, né? Mas eu lembro que eu assisti. Era um sucesso danado, a gente chorava pra caramba pra assistir isso aí. Minhas mães, minhas tias, todas chorando. Eu ficava entendendo por que eles estão chorando, né? Mas era assim, hoje, se eu fosse assistir, provavelmente eu choraria também. É uma história muito comovente, né? Albertinho Limonta, Isabel Cristina, não me lembro os personagens mais, mas era. Mas para você ver que vamos dizer, a ficção mexicana, ela já participa vamos dizer, na mídia brasileira há muito tempo. Nós temos as novelas brasileiras, que hoje são muito melhores do que as mexicanas, tá? Nós temos as melhores novelas do mundo, né? As melhores novelas do mundo, que infelizmente são feitas pela Globo, mas são as melhores. Né? Mas nós começamos com as novelas mexicanas, né? Realmente, o conceito de drama foi desenvolvido a partir do que os mexicanos nos entenderam, nos ensinaram. E também o cinema. Então é um prazer muito grande ter alguém que vem aqui nos falar sobre quadrinhos, porque a gente sabe que o México tem uma tradição muito grande de quadrinhos. Eu acho que o México talvez tenha a única revista diária de histórias em quadrinhos, né, que ela provavelmente vai mencionar, né, e tem todo um trabalho de utilização dos quadrinhos para a educação, muito antes da gente falar em quadrinhos para a educação aqui no Brasil, que a gente tem trabalhado isso nos últimos 30 anos, basicamente. Nós temos eu, o Roberto, o Paulo, temos um trabalho teórico muito, vamos dizer, constante nessa área de quadrinhos na educação. Mas a gente sabe, tem consciência que no México já aplicava os quadrinhos para a educação, em campanhas de educação populares, muito antes da gente falar aqui no Brasil. Então é um prazer muito grande te ouvir falar sobre o quadrinho mexicano. Temos muito interesse em conhecer. Seja bem-vinda e obrigado pela sua presença. Bueno, buenas noches. Primero me disculpo por no hablar en portugués, pero espero, eso no ha sido un problema hasta ahorita, así que espero que me entiendan. Y también quiero expresar mi gratitud al comité organizador por esta invitación. De verdad estoy muy emocionada de compartir estas jornadas con ustedes. Y es muy enriquecedor fomentar este intercambio en un espacio en el que podamos conversar acerca del trabajo de quienes nos dedicamos al estudio de cómic de nuestros respectivos países. Creo que eso también es muy importante. Y bueno, voy a comenzar. ¿Cómo le doy al ampliar? Gracias. Bueno, entonces comienzo con explicando un trabajo que estoy haciendo y desarrollando actualmente. Me he dado cuenta que la historia de la historieta en México, por lo menos los últimos 50 años, no se ha documentado, se han perdido datos acerca de la producción, incluso van saliendo cosas que pueden ayudar a armar esta historia o a hacerla más completa a través de archivos particulares, pero es una búsqueda que sigue. Hoy en día hablar de la historieta mexicana es como abrir una ventana al pasado y explorar los imaginarios colectivos que marcaron a la sociedad a lo largo del siglo XX. Esas lecturas fueron parte fundamental del entretenimiento y la cultura popular de varias generaciones. Aunque la llamada historieta industrial ha desaparecido, hoy vemos surgir nuevos autores, autoras y temas que siguen dando vida a esta forma de expresión. El trabajo que les presento corresponde a una revisión de las eras de la historieta mexicana que actualmente estoy elaborando
y además estoy tomando en cuenta los trabajos que se han hecho previamente y vamos a dar un recorrido por la historia de la historieta en México, explorando desde sus comienzos hasta su estado actual. Aquí tenemos una primera propuesta que han hecho Juan Manuel Aurrecoechea y Armando Bartra. Ya está periodizado en primer lugar, la llamada historieta decimonónica, que iría de 1826 a 1910. Posteriormente está la historieta posrevolucionaria. Aquí hay un hueco en las publicaciones debido a este conflicto armado. Se detuvo la publicación y producción de historieta, pero este iría de 1919 a 1934. La época de oro, que sería del 34 a los 50, la época de plata de los 50 a los 80, viene después una crisis de la historieta que lo lleva a la extinción de esta historieta industrial, ya no queda absolutamente nada de ella. Y yo propongo esto que sería en séptimo lugar una nueva línea, que sería, bueno, ahí me equivoqué yo, que sería desde, ya, no los cambió, disculpen. La crisis de la historieta sería desde los 80s hasta los 2010. Posteriormente esta nueva línea resurge, pero también al extinguirse la historieta lo que pasó es que las publicaciones como desaparecieron momentáneamente. Si alguien quería tener salida a publicar o a aprender, no había ningún medio fuerte en el que pudiera hacerlo, y actualmente sigue desarrollándose, creo yo. También aquí hay una crisis en los archivos. No se está guardando lo que se está publicando de manera independiente y eso en un futuro va a ser un problema muy grande para poder armar lo que está pasando actualmente. Entonces empiezo este recorrido con la historieta decimonónica y para empezar hay que mencionar la publicación de revistas ilustradas que debutaron junto con la introducción de la litografía en 1826. Esto fue a cargo del impresor italiano Claudio Linati y la prensa rotativa que se empezó a utilizar en México en la última década del siglo XIX. Linati a su vez editó El Iris, que estuvo en circulación de febrero a agosto de 1826. Aunque su periodo de publicación fue corto, en este semanario apareció la que se considera la primera caricatura política de nuestro país, pero en los siguientes años hubo un auge de la prensa periódica que introdujo calendarios, gacetas, folletines, hojas volantes y almanaques de temática variada. La primera expresión gráfica, que es esta que vemos aquí, se le ha considerado una historieta porque es una secuencia de imágenes y corresponde al cuadro histórico del general Santana, que apareció en una entrega del calendario de Pedro de Urdimalas en 1857. El grabado desarrolla en 20 escenas el gobierno de Santana con textos en cada escena donde se describen los eventos. Las ilustraciones de esta época tenían influencia de los prints ingleses, los canards franceses, las gacetillas de bulos y noticias falsas y las aucas catalanas o aleluyas, que eran hojas de papel donde se explicaba un tema, generalmente 48 imágenes. Estos impresos circulaban en Europa desde el siglo XVII y contaban historias por medio de viñetas secuenciadas y textos colocados al pie de las ilustraciones. Ahí podemos ver un acercamiento de estas ilustraciones. Posteriormente, los años de la República Restaurada vieron nacer a la primera historieta publicada por la prensa. Se trata de Rosa y Federico, que apareció en la Ilustración Potosina, un modesto semanario editado entre el 1 de octubre de 1869 y el 9 de julio de 1870 en la ciudad de San Luis Potosí. Consta de 4 páginas con el mismo número de viñetas y cada una, si pueden observar, lleva unas didascalias al pie en cada dibujo.
Rosa y Federico hablaba de la historia de amor entre ambos, inicia con la incorporación de Federico al ejército, noviazgo, matrimonio y culmina con la infidelidad de Rosa y el suicidio de Federico a causa del engaño. Toda una tragedia. Más adelante, otros autores pioneros desarrollaron historietas breves, mayormente dentro del género de la sátira política, aunque también se criticaba a la sociedad. En el colmillo público se desempeñaba el dibujante Jesús Martínez Carreón. Santiago Hernández colaboró en La Orquesta, que es el que vemos aquí. Lira lanzaba sus críticas en la revista El Padre Cobo, mientras que José María Villasana destacó en El Aguizote. También aparecieron publicaciones como El Coyote y la Linterna. El investigador Armando Bartra propone que la primera era de la historieta mexicana corresponde a la decimonónica, como ya les había dicho, que está pegada a la tradición europea, y el segundo corresponde al desarrollo del cómic moderno de influencia estadounidense, que vendría, a ser la posrevolucionaria, y este iría desde mediados del siglo XVIII hasta la Revolución de 1910. Posteriormente viene también, además de esta era, ya se le considera después de la Revolución Mexicana que empieza verdaderamente la historieta moderna. Los pioneros de la historieta mexicana entonces publicaron en revistas políticas o humorísticas. Cada vez se hicieron más populares las hojas que venían dentro de los diarios, sobre todo en las ediciones dominicales. También se le consideró como ya una historieta moderna porque adoptaron los recursos del cómic moderno como globos de diálogo, líneas de fuerza y onomatopeyas dibujadas ya más explícitamente, ya no eran didascalias. Y aquí en el Heraldo de México podemos ver a este personaje que se llamó Don Catarino y su apreciable familia, que fue considerado como el primer personaje que ya tenía características netamente mexicanas con las que podía identificarse la población. Esto es, sí es un estereotipo, pero era un charro que tenía un sombrero y todo sucedía en un contexto urbano ubicado dentro de la Ciudad de México, por lo que tuvo mucho éxito. De hecho, en 2022 se celebraron los 100 años de la publicación de Don Catarino. Y además de Don Catarino, también vinieron otras historietas como Mamerto y sus conocencias. También aquí podemos ver que es otro charro, tiene un sombrero, un bigote, hay un burro, toda la imagen estereotípica de México. Pero esos fueron los primeros personajes. También otra de las cosas que se empezaron a publicar fueron estas tiras de prensa que eran similares a las que se compraban a las agencias estadounidenses, pero también en este caso adoptaron a los tipos urbanos. Por ejemplo, este era el llamado peladito, que era el que ven en cada ciudad, en las esquinas, sin hacer nada, otro estereotipo, pero también fue parte de los primeros personajes que hubo en la historieta mexicana. Además de ellos, también otro de los estereotipos que se adoptaron fueron, todos los personajes que llegaron de Estados Unidos. También se tomaron a los chinos como los personajes que tenían las tiendas de barrio, y así fue como se nutrió esta primera historieta. Todavía aquí no hay historietas de largo alcance, la duración es breve, son episodios conclusivos. Más adelante también, se hicieron historietas cuyo objetivo era vender algún producto, como fue el caso de El Buen Tono.
Y ya es como, se le considera el buen tono como el último paso ya para ir a una historieta de moderna. Entonces, el inicio de esta etapa de la historieta va a coincidir con el término de la fase armada de la Revolución Mexicana. Entonces, estas series van a tomar las páginas de los suplementos, pero después se van a desprender. Se hacen revistas independientes que tenían contenido misceláneo, pero los editores se dieron cuenta que el gancho consistía en que nunca acabara la historieta. Entonces, podían durar 10 años, 5 años y continuar. Entonces, si tú querías saber en qué terminaba la historia, había que comprarla al siguiente día. Durante la década de los 30 es cuando ya surgen como tal en forma estas revistas. La primera fue Paquín, de Francisco Sairols, que se editó en 1934. Posteriormente, al ver el éxito que tenía este empresario con este formato, surge Chamaco, a cargo de Ignacio Herrerías, que tenía su editorial Herrerías, y la revista Pepín en 1936 de José García Balseca. Hubo muchas más historietas, sí, pero estos se le consideran los pilares de la historieta mexicana porque fueron las que alcanzaron tirajes de alrededor de 3 millones de ejemplares por semana. Era muchísimo. Como ven ahí, les puse este anuncio porque dice: Pepín sale todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Pero esto no fue el máximo tiraje que alcanzó. En su momento de más gloria, se publicó diariamente y en algunos días había 2 ediciones al día. Entonces el ritmo de trabajo era bastante fuerte para los dibujantes que estaban a cargo. De hecho, hay datos que dicen que un dibujante de México de esa época hacía lo que 5 dibujantes de cualquier agencia de Estados Unidos. Entonces, imagínense la carga de trabajo. También hay testimonios acerca de cómo algunos dibujantes se murieron o tuvieron episodios en que se les fue la memoria a los 30, 40 años, muy jóvenes. Ya desde ese entonces, ya ahorita ya no, y en los 70 también bajó. Otra de las características o del alcance que tuvieron estas historietas, es muy interesante cómo, por ejemplo, revistas como Pepín hacían concursos en Navidad, en fechas importantes, donde sorteaban algunos objetos como plumas, disfraces. Pero al revisar la lista de los ganadores, vemos que llegaba a otros países. Incluso he encontrado datos acerca de que llegaba a Barquisimeto, a Venezuela, Honduras, Texas, ya desde los años 30 y 40. O sea, realmente la historieta mexicana llegó a estar en todos lados. También aquí, otra de las cosas que hicieron las revistas fue hacer sus derivados. Por ejemplo, estaba Chamaco, esta revista que inició en 1936, pero también tenía su edición de Chamaco Chico. Para los niños en teoría, pero realmente todo mundo leía historietas en México. Las revistas de historietas tuvieron su época de oro en los años 40, en la que lo popular fue el centro del imaginario en la música, el cine, la historieta y la radio. En estos años, las industrias culturales se hicieron rentables para los empresarios de la etapa modernizadora de México. En los primeros números, las series eran conclusivas, como les había mencionado, pero después adoptaron este ritmo de trabajo. Y en esta efervescencia de publicaciones también intervinieron las mujeres. Aquí también tenemos a Delia Larios,
que fue una ayudante de la revista Adelita y las guerrillas desde 1936. Pero no solo ella incursionó en las historietas. También ahí está Yolanda Vargas Dulce, la creadora de Memín Pinguín, que es ese que tiene acá. Creo que sí llegó aquí a Brasil, esta revista. Laura Bolaños y Elia Dercel, que es a quien ven aquí. También, aunque hubo una gran participación de mujeres, estas figuras van a ser las importantes. ¿Por qué? Porque Yolanda posteriormente adaptó sus historias a otros formatos. En el caso de Elia Dercel, a quien ven aquí, fue la iniciadora de las fotonovelas en México, la que introdujo y la que además tenía un equipo de trabajo conformado por mujeres. Y bueno, Laura Bolaños, que no encontré la foto, también lo que va a hacer es que se hizo una importante empresaria de historieta. Curiosamente, en México lo que pasó es que estas mujeres fueron las que le dieron rumbo a la historieta que vino en los años 50, 60 y 70. Como les había dicho, durante esta gran época de las revistas de historieta, vendían demasiado, había autores, pero también se fueron configurando figuras importantes que ya vendían, a los que la gente seguía también y que buscaban específicamente lo que creaba. Esto fue aprovechado ya para la década de los 50, cuando va a venir un descenso en la venta de revistas. ¿Qué fue lo que pasó? Ya los tirajes de 3 millones de ejemplares ya no van a ser, ya van a ser menores, van a ser 3 millones de ejemplares, no cada semana, sino cada 15 días, porque también lo que pasó es que la televisión empezó a popularizarse, empezaron a ser más baratos los aparatos de televisión, la gente podía seguirlos de una manera más accesible. Y la gente dejó de consumir historietas, pero no por eso quiere decir que se acabara la industria. Entonces, personas como Yolanda Vargas Dulce se va a llevar sus historietas y funda Editorial Argumentos. José G. Cruz se lleva a Adelita y las guerrillas y funda Editorial José G. Cruz, que era donde se publicó El Santo, el Enmascarado de Plata. Y así, porque tampoco había un sentido de los derechos de autor en esa época. Tú publicabas en Pepín, te puedes llevar a tus personajes y no había ningún problema, cosa que ya después no pasó. Entonces aquí, por ejemplo, también María Isabel la conocen aquí, que es hubo película, telenovela y demás. Se llamó Indita, se la llevó y la actualizó en su revista y volvió a ser un éxito. Entonces, la segunda gran época de la historieta mexicana va a ser la época de plata, que inicia a partir de los años 50. También hubo una gran cantidad de editoriales nuevas que llegaron. Ya Chamaco murió, Pepín también. Editorial Cyril se transformó hacia publicaciones que estaban dedicadas a la familia, no sé por qué, pero eso pasó. Y entonces como característica principal de esta época va a ser que se van a crear personajes que ya van a estar anclados en el imaginario social. Por ejemplo, ya Memín Pinguín ya va a ser como una de esas figuras emblemáticas. Anteriormente Memín Pinguín se llamaba Almas de Niño. Nadie sabía cómo se llamaba el protagonista, así ya tuvo una relevancia. Viene Santo, el Enmascarado de Plata, Fantomas, Calimán, Chanoc. Aquí están las portadas. Los Supermachos. No sé si estas llegaron aquí a... ¿Ninguna? ¿Fantomas sí? Ok. Memín también.
Esto por una parte en cuanto a la historieta industrial, que estaba dirigida también a un consumo de clases populares. También había una división de consumos, que ese es otro de los aspectos que falta por estudiar. Pero también en los 60 va a empezar la introducción de este tipo de historietas, de Marvel, como pasó en Editorial La Prensa, que ahora estos que ven aquí cuestan muchísimo dinero y están en subastas en eBay. Pero este consumo era dirigido a clases medias, incluso lo tenían muy claro. También esa es otra cosa, los niños de esa época no leían, nos regresamos acá, no leían a Calimán y los Supermachos porque estaba muy mal visto por la familia. Entonces, si leías una revista que estaba traducida, pues ya era un contenido como que más decente, algo bueno tenía que tener Estados Unidos según lo que pensaban en la época. Entonces también había esta división, pero habría que hacer un estudio de qué era lo que pasaba, porque no hay tampoco datos acerca de quiénes o qué rango de edad o qué clase socioeconómica consumía qué cosas. Pero bueno, también en Editorial Novaro empezaron a publicarse Tarzán, Bugs Bunny, El Pájaro Loco, Roy Rogers, entre otros, que también eran publicaciones con contenido apto para la familia. En la misma etapa, que es esta época de plata, nacieron los supermachos y los agachados. ¿Y por qué es esto importante? Porque ese es el último género que se configura en la historieta mexicana, que es el didáctico. A Rius se le debe haber inventado este género y después pasarlo a formato de libro, que fueron todos estos de Marx para principiantes, la Revolucioncita Mexicana, todo esto explicado de una manera en formato de historieta para todo público. Bueno, como también tocaba contenido político, Rius no se salvó de que alguna vez, criticando al gobierno, pues se lo llevaran a hacerle un simulacro de ejecución cerca de el volcán Popocatépetl, simularan que lo iban a fusilar y ya después le dijeran, bueno, ya, cálmate, te perdonamos la vida, pero deja de hacerlo. Pero tampoco eso no pasó, siguió siendo muy crítico, pero por fortuna cambió el presidente que le traía ganas a Rius y pudo seguir con su obra. También, al ver el éxito que estaba teniendo Rius en ese formato, la Secretaría de Educación Pública dijo, bueno, ¿por qué no hago yo también este tipo de historietas didácticas? Pero para que sean más educativas, voy a traer a académicos, investigadores, historiadores, arqueólogos, todo un equipo multidisciplinario para poder elaborar historietas. Y esto se supone que asesoraban a los dibujantes, trabajaban en conjunto. Y fue así que hicieron primero una revista que se llamó Relámpago, tuvo un éxito mediano, pero la que va a ser la sensación va a ser esta México, historia de un pueblo, donde, bueno, se rescatan, o era el propósito, rescatar los acontecimientos más importantes para ponerlos accesibles a todos los niños y niñas del país. Además, estos se repartían en las escuelas públicas. Por lo tanto, hay publicaciones completas. También, bueno, otro de las instituciones que copió este modelo fue la Iglesia Católica. También había algunas publicaciones que hablaban de santos, pero no tuvieron tanto éxito como las históricas, curiosamente. Más allá de los títulos, también en esta época habría que mencionar otra cosa, que es la producción y cómo funcionaba. Bueno, para esto hay que mencionar que en la época de oro, el dibujante iba a su lugar de trabajo a cumplir un horario, tenía un escritorio, tenía sus materiales,
cumplí ahí. En la época de plata lo que va a pasar es que estos talleres se van a ir a las casas de los dibujantes. Ya no había un compromiso laboral con el dibujante tal cual. Entonces, había un jefe de dibujo que era el que adaptaba el comedor, la sala donde podía estar. Invitaba a los otros coloristas, los que hacían trazos. Y bueno, el nivel más bajo era la gente que llegaba a tratar de aprender a hacer historieta, que le tocaba borrar los cartones, preparar el material, todo eso de principiante. Pero ¿por qué les pongo esta foto que ven aquí? Pues resulta que cuando pasa esto, las mujeres van a entrar a la cadena de producción y no va a ser remunerado en la gran mayoría de las ocasiones. Entonces, a través de una serie de entrevistas, me di cuenta que había hijas de dibujantes que trabajaban casi el mismo tiempo que ellos, unas 8 horas, que terminaron dedicándose a las artes plásticas. Y ya en un caso positivo tenemos a Mónica Valencia, que es la niña que ven ahí, que es hija de Sixto Valencia, el creador gráfico de Memín Pinguín. Y ella me proporcionó esa foto porque no está dibujando cualquier cosa, es una portada de Memín, y ahí hasta me pasó la imagen que estaba haciendo. Me dijo que no tenía exactamente ese ejemplar, pero era el que seguía posteriormente. Ahí se ven las patitas del perro. Entonces, bueno, además, ella lo que menciona es que está bien, trabajaba el papá, ella borraba desde que tenía 8 años, borraba todo el lápiz, pero su mamá pasó a ser administradora del taller de dibujo. O sea, también se encargaba de cobrar, llevar los cartones en limpio a la editorial para que los publicaran. Y esto sin remuneración. Dice, aquí rescato lo que dijo Mónica. Dice que su mamá llevaba el trabajo, entregaba, iba y venía. Mi mamá nunca aprendió a dibujar, pero le entró a la borrada y al watch. Yo siempre hice letras a partir de los 8 años hasta los 15, 16. Eso me gustaba porque me pagaba mi papá, Sixto Valencia, ya que tenía dinero para hacerlo y yo podía salir los fines de semana, así que yo le pedía más trabajo. También en el caso de, bueno, aquí está Mónica Valencia ya más grande, Rius en Los Agachados también tenía de ayudante a su esposa llamada Rosita, y así, y esos son los casos documentados, más los que no se documentaron pues son muchísimos. Entonces, bueno, como les digo, en cuanto a las ganancias, la editorial para esta época se va a llevar alrededor del 40% y a los dibujantes solo va a llegar el 10%. Pero aquí también hay otra cosa que pasó, y es que en esta época los editores sí se hicieron ricos. ¿Pero por qué fue? Porque ya veían que no era tan fácil soltar las publicaciones, ya había un sentido de derechos de autor, y aquí lo que pasó fue que empezaron a vender los derechos para películas. Aquí está Chanok con su película El Santo, y ya se vendió a también como, bueno, todas las películas del Santo, contra las mujeres vampiro, contra los hombres lobo, contra lo que sea. Calimán también tuvo su película. Y bueno, en el caso de Yolanda Vargas Dulce, Rubí. Pero Yolanda Vargas Dulce fue más lista, porque además de vender los derechos, ella cobraba como asesora de casting, como la que iba a supervisar las escenas. Entonces, si hay una persona que se enriqueció con las historietas y lo supo hacer muy bien, fue Yolanda Vargas Dulce. Y aquí, bueno,
Sigue esta gran época, pensaban los editores que nunca se iba a acabar, pero ¿cómo es que se da la crisis en la historieta? Pasaron todos estos años de gloria, 60, 70, hasta que llegan los 80 y viene una crisis económica en México. Pero esta crisis lo que va a traer también es la importación de nuevos productos, como el caso del manga, que hay muchos autores de esa época que hablan de que el manga los destruye. Yo la verdad no creo que fuera eso. Se introducen también otros aparatos como la videocasetera, había renta de películas, ya se diversificó el entretenimiento. Y la historieta estaba agonizando y la última estrategia que adoptaron fue hacer historieta erótica y casi pornográfica en este afán de que no se fuera a pique. Tenemos lo más conocido de esta época son estos sensacionales de barrios, en que, bueno, sensacionales de barrios, de microbuseros, de lo que quieran, había. Acá hay otro sensacional de espionaje, de todo. Y aquí también los autores que tuvieron grandes glorias en las décadas pasadas van a negar que trabajaban en estas editoriales. ¿Por qué? Porque no era bien visto. Pero aquí volvemos a la misma línea de tiempo de producción. Pasaron de las oficinas a tener el taller en su casa y ya cuando empieza a agonizar la historieta ya ni siquiera los talleres estaban en su casa. Lo que hacían era que iban directamente a la editorial, te decían, esta semana te toca a ti colorear, pero la otra semana tú vas a trazar. Ya no había tampoco un trabajo fijo ni una especialización en la labor. O sea, ya trabajaban a destajo y también se ha dicho que las mujeres aquí ya no intervinieron, que porque esto no era muy moral, pero no es cierto. Si tú estás trabajando en la historieta, no vas a perder tu fuente de empleo de la noche a la mañana. Y sí hay testimonios de que las mujeres también trabajaron en este tipo de contenido. Pero bueno, tampoco se sabe mucho de eso porque están guardados los archivos en lo más profundo de las casas de los dibujantes ante la vergüenza que esto ocurría. Y esto pasó porque descubrí que un dibujante que trabajaba con Yolanda Vargas Dulce haciendo melodramas, pues encontramos el fajo de hojas de una revista erótica. Y ni la familia lo sabía porque nunca les dijo que había tenido que recurrir a este trabajo. Entonces era muy vergonzoso para ellos. De esta gran época, rescato también esta historieta que se llamó El Libro Vaquero. Bueno, estaba el libro semanal, el libro policial, pero esa historieta específicamente fue la última que sobrevivió a la época de plata. Empezó a publicarse en 1978, no era erótica, pero a través de los años sobrevivió, hasta que la pandemia la mató. O sea, el último vestigio de esa gran época de la historieta en México murió con la pandemia. Incluso había estudios, esto es muy interesante porque ya se estaba cambiando el perfil del consumidor del libro vaquero, de verlo así como muy, como un producto vulgar. Ya se estaba volviendo kitsch. Había concursos para ser la chica del libro vaquero y el premio era que te dibujaban en el libro vaquero, no desnuda, sino así como con sombreros del oeste, demás. Ese era el concurso. Incluso también escritores empezaron a hacer los guiones para esta publicación, pero lamentablemente se fue. Y ante esta crisis, en que ya no había tampoco, como que ya no se sabía qué estaba pasando en la historieta, ya agonizaba, estaba entre estas cosas populares, ya no había un acercamiento con el público joven, los nuevos autores ya no querían tampoco trabajar, pues sí, en esa historieta que ya veían como vieja, caduca. Entonces, hay otra respuesta. Entre toda esa crisis empiezan a haber salidas.
El primero fue los suplementos, como este que era Historietas, que se publicaba en La Jornada. Después vino el Más o Menos, que se publicaba en el 1+1, donde le dieron oportunidad a muchos autores nuevos de trabajar. También fue el caso de empezaron a figurar mujeres como las principales. Fue el caso de Cecilia Pego, que ahí empezó en Historietas publicando Terror y Tabú, que tuvo también gran éxito y fue como de las primeras mujeres que ya fueron estrellas de la historieta en México. También cambian las políticas públicas, hay algunos cambios sociales que vienen, y entre también los cambios en las políticas culturales, en 1994 se crea la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ya estaba, pero por primera vez en ese año se le dio la beca a un joven autor que quería desarrollar una novela gráfica y desarrolló esta que se llamó Operación Bolívar, que es considerada como la primera novela gráfica que hubo en México y que además fue apoyada de manera gubernamental. También estaba configurándose todo el panorama, estaba reconfigurándose más bien. Se crean el primer estudio de historietas, que fue el estudio Kaboom, también en el mismo año, 1994, que hizo Jorge González Loyo. Y después, para 1996, esta revista que se llamaba El Chahuizle cambió de nombre a El Chamuco, pero lo relevante fue que ellos lanzaron el primer concurso de mujeres historietistas. Y de ahí es que surgió Cintia Bolio, quien hasta la fecha ha sostenido una línea de contenido feminista en su obra. Y lo mismo, está muy revuelto todo el panorama en México. Si no querías estar en los sensacionales, pero tampoco en los suplementos porque no era lo tuyo, estaba el fanzine. Y entonces en los 90, que se empezó a popularizar este invento, que también empezó a abaratar costos en las fotocopiadoras y que cada vez había más aparatos en las papelerías de la esquina, contribuyó a que también viniera un florecimiento del fanzine, aunque, bueno, anteriormente se producían con mimeógrafo o con serigrafía, aunque estos tuvieron su mercado y su salida comercial, digamos, en tianguis como el Centro Cultural del Chopo, que era el tianguis de, ¿cómo se llamaban estas? De los jóvenes alternativos, pero de las tribus urbanas. Es que ahora ya no sé si se llaman tribus urbanas o no. Pero ahí fue donde empezó a popularizarse también el fanzine. Y bueno, Molotov fue el que más se le recuerda. Estuvo Ernesto Priego, estuvo Bev, Bachan, que también, bueno, Ernesto Priego ahora es investigador de historieta, pero también fueron figuras, hasta la fecha son figuras relevantes dentro de la historieta en México. También el webcómic, ya más avanzando los años, fue otra de las salidas. Aquí tenemos que es de Juan L. Pero también hubo pioneros ahí como Caballo Negro de Jorge Cavazos, El Cerdotado de Polo Jasso, y estos, curiosamente, tampoco es que dejaran de publicar contenido ya que había otros medios, sino que también hasta la fecha siguen publicándose, más bien autopublicándose, autopublicando su trabajo y también publicando compilaciones de estas primeras tiras que hicieron. Acá también estaba Bunsen, que es científico. Y ahora sí, bueno, llegamos a la nueva línea, pero yo no me quiero centrar en autores, títulos o lo que se está haciendo actualmente, no a nivel temático. Más bien aquí quiero resaltar algo que pasó para llegar a este último periodo.
vienen todos estos productos que estaban tratando de resistir, en los que estaban tratando de publicar los autores, pero también el ser tan alternativo hace que no haya ninguna revista en la que pudieran publicar. Estaba Atomics, que era una revista que tenía entre contenido de manga, pero en México no tuvo tantos números. Yo he tratado de conseguir la colección. Son muy escasos, no tenía tanta difusión. Viene también en 2007 El Chamuco, que bueno, publicó un número especial, pero ya lo publicó más en forma, tuvo una distribución en librerías y vieron ahí como la salida para intentar publicar. Se relanza El Chamuco en 2007, Atomics deja de publicarse y los autores ven que pueden hacer cosas, empieza a haber compilados de historietistas, surgen también editoriales independientes que hacen este tipo de publicaciones que empiezan ya a tomar forma a partir de 2011. Anteriormente no había ni siquiera una editorial independiente que se interesara en estos productos. Entonces también al tiempo que va pasando esto, que va resurgiendo como una escena ya independiente, alejada también de la historieta industrial que ya no había, que ya también los autores vieron que ya no iba a haber eso, que no iba a volver. Los autores y autoras que quedaron de estas grandes épocas también ya vieron que no iba a volver. O sea, fue como una época de desacierto. Tampoco podría llamarle crisis porque ya había una crisis que venía de los 80s, ni tampoco una nueva generación porque se confundiría con las generaciones artísticas de los 60s y la ruptura y demás. Más bien aquí va a tener sus características propias. Ya también hay una negación de que de los mismos creadores y creadoras que tengan influencia de esta historieta industrial. O sea, ahorita si tú les preguntas, te dicen que no, que ellos nunca leyeron a Memín Pinguín, que qué porquería era Yolanda Vargas Dulce. Viene esta como negación de que no quieren que se les asocie a eso, pero también la gente dice, bueno, no es esa tu historieta, entonces ¿qué me estás vendiendo? Porque no veo tu producto en los puestos de periódicos. Se sigue un poco esta disputa. Pero bueno, a partir del 2011 se van a configurar ferias de fanzine, que ya son más comunes. Ya hay una escena también fanzinera en México. Hay un archivo incluso de fanzine que tiene el Museo del Chopo. Pero además de esto, también empiezan a haber algunos intentos de ferias, como la Conque, un festival que se llama Mole, que ahorita sigue, pero todavía no tenía tanta fuerza. Tratan de encontrar salidas y a esto se suma que también, además de abundar estos espacios, tanto físicos también como virtuales, en 2012 se instaura el rubro de narrativa gráfica en el programa Jóvenes Creadores, que si bien no son cuantiosas, sí permiten crear una obra en condiciones decentes. Es una beca que te permite mantenerte de una manera en que puedas pagar la renta y la comida durante 2 años. También a nivel estatal se crea en 2016 el Premio Nacional de Narrativa Gráfica Joven y vienen también las iniciativas privadas como el Secuenciarte, que inicia en 2014. Actualmente hay una búsqueda de temas, de estilos, de voces para plasmar ahí o dejar testimonios, por ejemplo, como la memoria en los conflictos, como el caso de Ayotzinapa, todos los conflictos sociales en cuanto a desapariciones, corrupción, narcofosas, etc. Pero bueno, si bien los autores y autoras se sienten, según ellos, más libres de poder abordar estas temáticas, sigue sin haber un campo de salida. ¿Por qué? Porque las editoriales grandes no se están interesando en estos temas.
No le interesa un cómic que te vaya a hablar de Ayotzinapa si no va a vender, si es muy crudo. Entonces también están ahorita metidos en un círculo vicioso en que son creativos, pero no hay una salida para que los publiquen, y las editoriales que sí podrían hacerlo no quieren apostar por estos temas. Entonces tratan de autopublicarse, pero a la vez también no pueden dedicarse completamente a la creación porque tienen que trabajar en el camino y sus ratos libres son para medio hacer cosas. También, si tienen ratos libres, fines de semana, pues van a las ferias, donde cada vez son más caras y mal comen. No, o sea, no hay tampoco, no quiero ser negativa, pero tampoco ha habido como un movimiento o una editorial que venga a tratar de sacar estos productos. En el caso de México, también Fondo de Cultura Económica apostó por reeditar productos extranjeros, lo cual no ayudó, era la esperanza de todo el mundo y no funcionó. Pero, bueno, aquí están las becas. Pero bueno, hay algo rescatable en este ambiente, que es, bueno, si los autores y autoras de las décadas pasadas no tenían visibilidad, están tratando de hacer una lista que recopile y que les dé visibilidad a los nuevos trabajos. Por otra parte, también en el caso de estos grupos como Sociedad de Tinta, también están peleando porque a las mujeres se les den mejores condiciones laborales, no solo en el cómic, porque realmente en el cómic ellas se autopublican, sino en la ilustración. Perdón. Pero el panorama no pinta muy bien. Esperemos que se componga. Esperemos también que haya salidas y que no los autores busquen también lanzar esas campañas en Kickstarter para poder publicar. Y a manera de conclusión, yo quería darles este panorama, pero digo en manera de conclusión porque creo que todavía no acaba este trabajo. Bueno, uno de los grandes retos, y yo lo veo como historiadora, es conformar un archivo donde esté fanzine, donde haya repositorios que nos permitan en un futuro abarcar o ver qué era lo que estaba pasando para poder estudiarlo. Por otra parte, sí, los pocos archivos que hay tienden a comprar colecciones pasadas, está muy bien, pero también hay que voltear a lo que se está haciendo actualmente, porque sigue habiendo un desdén de, lo autopublicas, ha de ser una cosa mal hecha, baratita, no te lo compro, no forma parte de mi acervo, si quieres dónalo, a ver en dónde lo pongo, que en la mayor parte de los casos desaparecen. Y bueno, no es que neguemos esto, pero no hay que, en el caso de México, no hay que quedarse en la añoranza por un pasado que ya no va a volver, porque también hay mucha gente que sigue esperando que vuelva a ver estas historietas en el puesto de periódicos, cosa que no va a pasar. Y pues más bien la pregunta sería, ¿quién va a preservar esto para poder regresar a verlo en un futuro? Y pues, gracias. Espero que me hayan entendido. Disculpen que estoy también ronca. Alguma pergunta, Roberto? Ô, Roberto, fala aqui. Uhum. Eu li recentemente duas historietas mexicanas, uma chamada Pintamonos e outra de um pai que tem uma filha autista, que eu não lembro o nome. Essas historietas são parte dessa... Paula Maria. Uhum. E essas duas historietas são parte dessa nova linha? Habla María de Bev, ¿no? Que habla sobre el autismo de su hija. Sí. Bev, yo de verdad lo aprecio mucho, pero es creo que el único autor que ha logrado colocarse en
la historieta comercial, que vende, aquí por quien apuestan hasta la fecha. Pero, pues Bev también, si ven, empezó con Molotov desde los 80s, 90s, entonces no hay nuevas figuras que se estén creando, pero sí corresponde a esta nueva etapa también. Y es también de los enemigos de que no lo vinculen con la historieta antigua que no le gusta y que es fea y vulgar y demás. O que você diria de coletivos de autores? Eu lembro que na década de 90, conheci um pessoal, um produtor no México, somente na revista Galito Inglês, que tinha Gallito tinha Inglés, uma proposta interessante de cooperativa. Isso não foi para frente? O que aconteceu com esse pessoal que produzia dessa forma? Gallito Inglés también todos empezaron a publicar en los suplementos de la jornada, en tanto en historietas como en más o menos, pero en el caso de Gallito Inglés lo que pasó es que nunca hubo una ganancia de esa revista. La publicaban, la editaban, la vendían, pero realmente no ganaron nada. Graças. Mais alguma pergunta para a colega? Por favor. Y bueno, es muy impresionante cuando dije 3 millones de copias en los años 40, es muy impresionante. Y mi curiosidad es esta, o sea, la crisis de la historieta en México es porque no leen más historietas o hay historietas gringas y eso y siguen leyendo y no hay autores mexicanos, ¿sí? Ujú, sí. Es que también hablar de un solo factor que llevó a la crisis no hay. También es explicado, es muy cortito, pero en periodo de tiempo es una larga agonía. Hay algunos autores que dicen que la crisis llegó porque las mujeres dejaron de leer, que las mujeres no leían sensacionales, por eso les dije que era absurdo que se le achaque a las mujeres que acabaron con la historieta mexicana, creo que ya es demasiado. Pero también hay otra cosa que he observado yo, pero es mi hipótesis. Vienen los autores que estaban muy jóvenes en la época de oro, sobreviven, se consolidan en la época de plata, fallecen y lo que hacen es dejarle todo a los herederos que ya fueron educados muy lejos del público que los leía. Los mandaron a estudiar a Europa. Entonces, a la hora de heredarles el negocio familiar, no sabían nada de su público. O sea, nada. Entonces, ¿qué pasó con el gran legado que había hecho, bueno, la fortuna que hizo Yolanda Vargas Dulce, que tenía su constructora, cadenas de hoteles y demás, se dilapidó? Y hasta la fecha, incluso, el hijo es el único que está endeudado con Marvel y DC, yo creo que en el mundo, pero ¿por qué? Porque trataron también de comprar licencias, pero no sabían nada del negocio. Y ese nada más es uno. Entonces, creo que también a esa crisis habría que agregarle esto que pasó, que trataron de heredar el negocio familiar y no funcionó. Pero además de no funcionar, todo lo que trataron de editar o reeditar los grandes éxitos del pasado y los editaron mal hasta, ni eso supieron hacer. Entonces, es otro de los factores. Pero además, así como murieron o fueron muriendo los autores, editores de esta gran época, pues también fueron muriendo los lectores, ¿no? Porque si no, ¿a dónde se fueron? Si no es otro lugar que la tumba. Eu gostaria que você abordasse a questão das historietas românticas. Tiveram um último sucesso.
Melodrama, Melodramas em quadrinhos. ¿como cuáles? Como todos. Pues la historieta, a ver, la historieta melodramática también se le atribuye que la creó Yolanda Vargas Dulce y realmente no. La historieta melodramática viene desde los años 40 y la creó, el primer hit que hubo fue Cumbres de Ensueño, que fue escrita por Guillermo Marín. Llegó a ser tanta el éxito de ese tipo de narrativas románticas que se creó en la misma revista. El autor tenía su sección de las cartas que le enviaban las mujeres pidiéndole consejos, y también había le enviaban poemas también, el álbum romántico de Cumbres de Ensueño. Pero él después ya no capitalizó estas narrativas. Fue Yolanda la que sí tenía una visión muy comercial y dijo, aquí hay algo, a la gente le gusta el romance, y las empezaba a adaptar o a modernizar. Y entonces durante toda su labor como editora, lo que hizo fue, sí, las editó una vez, pero si la voy a retomar para la siguiente década, le modernizo esto y le actualizo, y le iba actualizando a la época de cada vez que se reeditaba. Pero sí, creo que también ese tipo de narrativas forman parte de la educación sentimental que tenemos en América Latina. Y bueno, como vimos, también sus obras funcionaron muy bien para pasarlas a telenovela. Tanto que hasta la fecha Rubí, creo que aquí sí les llegó Rubí, alguna de las Rubís. En México siguen haciéndose versiones de Rubí, creo que cada 5 años, o sea, ya es Bárbara Mori, no sé en quién van, pero sí, y hasta la fecha ha sido tan fuerte el nombre de Yolanda Vargas Dulce que empiezan la telenovela en la cortinilla diciendo una creación de Yolanda Vargas Dulce, aunque ya no está viva y aunque murió hace 20 años, sigue pesando el nombre de Yolanda. É a nossa Maurício de Souza lá, né? Por favor. Eu repito a pergunta aqui para a gente gravar, sem problema. Você falou que existem convenções, algumas convenções no México. Aqui eu não vou falar pelo Brasil inteiro, porque o Brasil é muito grande, mas eu vou falar pela cidade de São Paulo. Nós temos três convenções aqui em que os quadrinistas e os ilustradores vendem bem até. Que uma é o Comic Con Experience, inclusive houve uma versão desse evento do México esse ano. Anime Friends. E tem o Festival do Japão também, que é um festival que é de cultura japonesa, porém dentro dele, nos 2 últimos anos, você tem uma área de quadrinhos, ilustrações de artistas, né? Que seria um artista enfim, cada um dá um nome para isso. No México, essas desculpas de falar, quem consegue mesmo nesses locais, esses eventos, certamente nesses 3, vende bem. Eu digo isso porque eu vejo, como é no primeiro dia, tudo bonitinho lá, chega no último, parece uma loucura, e gente querendo comprar, não consegue, procura e não acha, desde ilustrações até quadrinhos, que os artistas que têm os quadrinhos. Você vê que as convenções no México, elas não ajudam nesse sentido, porque existe um número de artistas, não vou dizer que cresceu, mas os eventos ajudam a se ter um número razoável de artistas. Eu não sei, eu falo isso mais por conta até dos que são artistas com o estilo mangá. O estilo mangá, o estilo anime, o estilo oriental. No México, esses eventos, essas convenções não ajudam a criar um novo grupo de artistas.
Ela, só para ficar gravada, ela pergunta então sobre convenções tipo San Diego, se existem no México e se elas não ajudam ao progresso dos desenhistas e dos artistas. Pues es que en el caso de México, bueno, el objetivo para empezar de una convención debería de ser difundir el trabajo, lo que se está haciendo. Y ese fue el propósito con el que empezaron las convenciones, o cobrando nada o muy barato, pero ahorita también ya se están volviendo un negocio que ya no es pagable para alguien que está empezando. Y también entonces algo que se ha criticado es que el autor o autora tenga que hacer los stickers, las tazas de la única obra que tiene, porque si no, no puede recuperar lo que invirtió. Entonces, cada vez están yendo menos autores a esas convenciones, porque ya no ven que sea un escaparate real donde exponer su trabajo. Pero eso es en el caso de México. Casi no hay eventos gratuitos, y en algunas convenciones que son más baratas hay una selección de contenido. Pero ¿a quién ponen a seleccionar? A gente que lleva alejada 20, 30 años del medio y que no sabe qué está ocurriendo. Y lo que pasó en una convención muy grande, pero que era gratuita, es que, no voy a decir quién, pero eligió a puros ilustradores. Y no tiene nada que ver el trabajo de ilustración en una convención de cómic. Entonces, no sé si eso contesta a tu pergunta del todo. Mais ou menos? Obrigado. Acho que já chegamos então. Vou encerrar então essa conferência de hoje. Agradeço muito a colega mexicana pela apresentação, Laura. Então, muito obrigado. E uma salva de palmas. Convido todos a continuarem prestigiando então as jornadas. Amanhã temos nas apresentações novamente a partir das 2h, depois à noite a conferência sobre quadrinhos e inteligência artificial, que é um tema bastante candente nesses dias. Obrigado a todos. Os filmes do Cantinho. Ah, sí. Cantinflas estaba ahí. Que puse. Ah, no, espérame. Eu vi, é um dos primeiros, Mário Moreno. Sí, pero él le copió este personaje que hace Cantinflas, lo copió de él, la historieta. No lo creó él, pero no había derechos de autor, entonces no le pudieron reclamar nada a Cantinflas. No, hubo unos libros infantiles. Deita na mesa. Sí, claro. Deita e fica assim. Tem um facho de luz aqui. Não tem problema. Bate o QR Code que aparece no site. Veja aí. Aqui no Brasil havia um ator, Mazzaropi, que era uma figura parecida com Cantinflas. Um homem do interior, simples, mas inteligente, esperto, né? Que vinha para a cidade grande. E foi muito popular os filmes décadas. Tinha filas de pessoas que assistiam os filmes do Mazzaropi. E eu assisti o Cantinflas, eu tenho vários DVDs.